Ayer se informó en la prensa local que los gastos de campaña de la congresista Keiko Fujimori no cuadraban, según la OMPE además. Bueno, para hablar de este tema y otros de coyuntura, estamos con la congresista de Fuerza 2011, la congresista Marta Chávez, con quien vamos a hablar largo y tendido de este y otros temas de coyuntura. ¿Cómo está? Hola, Carlos, ¿qué congresista? tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un saludo y un feliz año a sus... Feliz año también. También a ustedes. Sí. Datos de OMPE, así, para ser lo más objetivos posibles. Algunas cifras otorgadas por OMPE señalan que Fuerza 2011 recibió 18 millones de soles, ¿no es cierto? Y los gastó en medios de comunicación, por lo tanto no cuadran el resto de las cuentas. No cuadran los mítines, no cuadran los viajes. ¿Qué explicación hay para esto? Bueno, yo no puedo darles una explicación, Carlos, porque yo no tengo absolutamente ningún contacto. Nosotros dimos una contribución al inicio, cada uno de los candidatos, y después de ahí yo no sé nada del manejo del presupuesto ni de los fondos de campaña. Y me imagino ya ha estado en manos de una persona muy correcta, una mujer creo ella, y me imagino que además yo sé que la OMPE ha estado permanentemente al pie, porque esto no es un solo informe, sino informes parciales. Yo recuerdo la ley establece, Carlos, de que hay que dar informes mensuales. Entonces me parece un poco extraño que ahora la OMPE venga con que no cuadran y cosas, pero bueno, en todo caso eso debe tener explicación, ¿no? O sea, y debe haber gente en Fuerza 2011 que está en capacidad y en obligación de dar esa explicación. Pero en Fuerza 2011 se dona y uno se desentiende. Sí, porque es una donación inicial de 5.000 soles que dimos los candidatos. No hay un proceso de transparencia, ver en qué se gasta, por ejemplo. Eso para ustedes. No, es que es imposible, pues porque nosotros lo hicimos cuando éramos candidatos y luego nos dedicamos a nuestra propia campaña, ¿no? Y hay un contador y hay toda una estructura. El partido, cada partido, de acuerdo a la ley de partidos, Carlos, tiene su propio tesorero, tiene su contador y todo, ¿no? Entonces, eso es un camino regular que tiene que seguir todo partido, ¿no? Sí. ¿Cree que OMPE debe poner el acento en estas cosas o se está yendo la mano en el rigor? A mí me parece que sí, debería hacerlo. Debería hacerlo y con todos. Todos. Sí. Ahora, la pena nomás, y aprovecho siempre este tema, Carlos, para decir que lamentablemente, pese a que la ley de partidos políticos está vigente desde el año 2004, y pese a que hay recursos, porque es indudable que hay recursos en el Estado, por decisión política y por un defecto de la ley que no se ha corregido, que le deja al gobierno, al Poder Ejecutivo, la potestad prácticamente de si es que hay provisión, darle, no se ha financiado a los partidos políticos. Y creo que un modo de financiar a los partidos políticos y de tener autoridad moral y jurídica para fiscalizarlos es dándoles los fondos. Imaginé que usted tenía una opinión contraria, porque además ustedes vienen de un discurso antipartido muy fuerte. Es que dije, no creo que estén de acuerdo con el financiamiento a partidos. No, al contrario, hemos venido batallando, Carlos, y todos estos años y nos han dado la razón, transparencia, nos ha dado el NDI, nos ha dado Idea Internacional, todos nos han dado razón. ¿Cuál es el sentido? Nosotros hemos sido de alguna manera antipartido tradicional, ese partido que no era financiado por el Estado, porque ese financiamiento del Estado es algo moderno. Hemos sido siempre en contra de lo que llamamos la partidocracia tradicional, que era un toma y daca y un club de amigos y nada más, ¿no? Precisamente nosotros pensábamos en un partido que sea representante de los intereses del pueblo, pero para evitar que los partidos estén a disposición del dinero mal habido, de dinero de gente que quiere comprar presencia, nada más, que tiene dinero y quiere comprar presencia. Entonces hemos dicho, es necesario el financiamiento de los partidos. Pero en el 97% que no debe ir a campaña, de los países, sino a capacitación, a fortalecimiento. No, hay algunos países donde hay dinero para campaña, precisamente también. Ahí no sé si yo... Sí, pero es que no hay campaña, pues, Carlos, y es otro tema. Pero porque hay por el voto presidencial. Para que haya aportes. Es que hay partidos que tienen militantes que con las justas tienen para su pasaje, pues para ir a esas actividades partidarias, ¿no? Entonces hay que porque si hablamos de eso, de que solamente formen parte de los partidos los que tienen dinero, vamos a seguir teniendo los partidos que son de propiedad de un grupo de familia, de un grupo de interés económico, etcétera. La penetración del narcotráfico, eso es peligrosísimo. Exacto, eso, y no solamente es narcotráfico, dinero del terrorismo. Ya sabemos que hoy se está comentando mucho de cuentas del terrorismo que estarían financiando no solamente algunos movimientos sociales, sino algunos hasta pueden financiar algunos partidos, ¿no? Entonces eso es necesario. Pero no puedo dejar de preguntarle, verla usted todavía en política,
sí, junto a muchos de los que formaron ese fujimorismo inicial, también podría hacernos pensar en cierta partidocracia, ¿no es cierto? En el mantenimiento de cúpulas al interior de las organizaciones. Es que no, pues, porque yo creo que lo importante y lo que diferencia a los partidos como el fujimorismo de los partidos tradicionales es su trabajo por el pueblo, el que cumple su palabra, ¿no? Y los resultados del cumplimiento de la palabra, Carlos, indudablemente están ahí. El gobierno del presidente Fujimori fue un gobierno que recibió un país en crisis, en desgracia, en quiebra, y devolvió un país con estabilidad, con camino, estabilidad que han seguido y reglas macroeconómicas que han seguido los tres gobiernos. Ojalá que este sea el tercero que siga esos lineamientos para que el país progrese. Antes la partidocracia, ¿qué? Te decía que iba a trabajar por el pueblo, algún presidente iba a visitar los pueblos, nunca. Usted como dirigente de Fuerza 2011 tiene que hablar con sus tesoreros y decirle, oiga, esto no puede pasar. Yo no soy dirigente del partido 2011, yo soy presidenta de Nueva Mayoría y yo he sido una invitada, pero yo no... encarnado. Yo no le rehuyo al tema, reitero, yo estoy segura que esto va a ser respondido con la mayor eficiencia, eficacia y profesionalidad por el fujimorismo. El fujimorismo no tiene nada que esconder. De acuerdo, la llevo a otros temas. La liberación de terroristas o esta posibilidad de que hagan ciertos procesos o comparecencias en el exterior y luego regresen. Sí. Creo que el 11 de enero va a ser la prueba de fuego con el regreso de Lori Berenson. Sí. ¿Ustedes prefieren esperar al 11 o desde ya tienen una postura tomada? No, regrese o no regrese, el tema es el mismo, Carlos. Son las ventajas que se le han dado a partir del gobierno de transición del señor Paniagua, a partir de la arquitectura que lideró el señor García Sayán. Él apenas entró como ministro de Justicia de Paniagua, siguió como canciller de Toledo, armó junto con el doctor San Martín, ya se sabe que formó parte de un equipo que trabajó la flexibilización de las normas contra los terroristas, se logró que los terroristas sean nuevamente juzgados, se logró desconocer y debilitar la autoridad del fuero militar. No es que los jueces del rostro no podían juzgar, no juzgaron bien a pero mucha es que gente, son mecanismos, ningún juez tampoco, los jueces ya con rostro, jueces militares, ¿no? Los jueces con rostro tampoco juzgan bien a la gente, hay mucha gente que se siente insatisfecha y el Tribunal Constitucional todos los días está pero el Fuero Civil condenó terroristas y con severas penas. Pero pues la señora Berenson le rebajaron la pena, les dieron encima por una sentencia acomodada entre el Estado peruano, los denunciantes, y el Estado peruano era representado por los mismos amigos de los denunciantes, llegaron a la conclusión de que todas las normas antiterroristas, que en todo el mundo, Carlos, han sido normas de excepción. Mire, ustedes, por ejemplo, les cito un solo caso. El tribunal de Nuremberg, el que condenó y juzgó a los nazis, fue un tribunal militar y a nadie se le ha ocurrido decir que las sentencias son nulas porque fue un tribunal militar. El caso del Perú con el terrorismo fue cambiando lo que hay que cambiar, tan grave, tan penoso, tan doloroso como lo fue el Holocausto para los judíos, ¿no? La agresión de Sendero Luminoso y el MRTA era contra un Estado de Derecho. Porque eran tiempos de dictadura. Pero eso, Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tenía que haberse defendido con las armas de la ley. No, se defendió con las armas de la ley como se ha defendido. La ley del poder civil, no la ley del poder militar. No, perdón. En Italia se juzgó con tribunales sin rostros. En Alemania se ha juzgado con tribunales sin rostros. En Irlanda se ha juzgado con tribunales sin rostros. Hasta militares. En Italia militares. En Italia militares, ¿no? Entonces, además, con la experiencia, Carlos, de evitar que la Cosa Nostra, por ejemplo, la que usted la menciona, la mafia siciliana lo que hacía era dinamitar a los procuradores y a los generales. Habían procuradores generales, el general de la Chiesa, por ejemplo. Yo recuerdo, era estudiante ahí. Pero, perdón, pero ¿qué quiere usted? Que el señor Carlos Cornejo, la señora Marta Chávez se pongan ahí para que en mi Twitter nomás o un papelito me digan, ya sé que está haciendo tu esposo, ya sé que está haciendo tu hija, ya conozco el colegio, entonces yo me muero de miedo o renuncio. Eso era lo que pasaba con los jueces, por favor. Ellos tienen mucha más capacidad y maldad como para amenazar. Yo no puedo amenazar a un terrorista, el terrorista por supuesto que me puede amenazar a mí y a usted. Entonces, esas medidas excepcionales, Carlos, son medidas excepcionales que fueron desmontándose con el gobierno del propio presidente Fujimori. ¿Lori Berenson ha cumplido cuántos años de cárcel? ¿15 años? 15 años de cárcel para una persona que es responsable, es parte importantísima y se sabe, y lo están diciendo los testigos, en la organización. Quiso tomar el Congreso, pero es la propia engañó ley a la señora. La que le asiste los beneficios, ley que ustedes pudieron modificar además del Congreso de la República. No, por favor, ley que se modificó en el año 2003, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana, ya le digo,
apañada por el Estado, representado por los de las ONGs, las denunciantes, las ONGs, y entonces le dijeron al Estado, oye, cambia tu legislación. ¿Para qué? Para que los vuelvan a jugar. ¿Y para qué los vuelvan a jugar? Para darle una sentencia. La legislación para no hemos sido mayoría, somos minoría. Carlos, no, pues hay que saber jugar con las reglas del Estado de Derecho. Es que entonces, en los años 90 también fuimos mayoría y dimos las leyes de excepción. Pero no hubo Estado de Derecho. Hubo Estado de Derecho, por favor, hubieron 2 elecciones, Carlos, usted ya es un poquito mayor como para... Un gobierno autoritario, perdón, que gobernó con los militares, con autoridad. Que a mí no me, la corrupción que ha habido en el gobierno aprista y la que ha habido en el gobierno del señor Belaúnde, por supuesto. Lo que pasa es que el señor Montesinos, y usted no ha visto, no digo que compró, pero no ha visto que el señor Toledo le dio al hijo de la señora fiscal de la Nación un puestito, le crearon en Zurich para que gane $10.000 mensuales. ¿Por qué no se preocupan de eso también? El señor Castillo o Saavedra es gravísimo, porque son partes así. O al esposo de la señora Tausen en Palacio de Gobierno ganando $10.000. Oiga, por favor, no digo que sea, son cosas, pero es que no puedes. Los años 90 fueron años no le voy a decir, por decir una palabra suave, pero lo que no le voy a aceptar es la generalización. No, pues. La generalización. Lo que pasa es que el señor Montesinos documentó. A mí me hubiera gustado saber, por ejemplo, qué conversó el señor Toledo con su juez que veía el caso de la señora, de la niña Saraí. ¿Es documentar? No, él ayudó a que se conozca mejor porque documentó, pero ya le repito, me hubiera encantado saber la conversación del señor Toledo con el señor Schutz el mismo día o el día anterior antes que se vaya, cuando ya el señor Olivera tenía su video. Me hubiera encantado saber eso. Si se hubiera documentado eso, tendríamos quizás otra idea, ¿no? Pero creo que es muy injusto. Olivera pidió dinero por el video. No le puedo decir nada. Me hubiera encantado saber y hubiéramos sabido un montón de cosas. Pero que hubo la reunión, usted creo que lo debe saber como periodista mejor que yo, Carlos. Hubo la reunión del señor Schutz con el señor Toledo antes que el señor Schutz se fugue. Y cuando ya el señor Olivera sabía de su video. Se sabe de las reuniones del señor Olivera con un general que se suicidó. Usted que que investigue. No sé, yo no puedo insinuar. No. Insinuaciones no, vamos al hecho concreto. ¿Hubo ofrecimiento de dinero? No sé, pero me hubiera gustado saber. Entonces, en el caso del señor Montesinos, sí sabemos si hubo ofrecimiento de dinero, si hubo amenazas, si hubo risas, si hubo lo que sea, porque hubo videos, ¿no? Pero no, lo que yo no acepto es que se generalice y se quiera tildar después que ha habido elecciones, el año 92, el año 95, el año 2000. Oiga, el daño institucional... En los 90 fue brutal. Por favor, brutal fue la crisis que se dejó al país. ¿Qué duda cabe? Entonces, ¿qué duda cabe? Bueno, pero una cosa no quita la otra, ¿no? No, tampoco, pero por lo menos el presidente, pese a los errores, pese a los delitos de muchos, que no fueron tantos tampoco, logró entregar un país, primero, el presidente Fujimori recibió un país que no tenía la gente ahora no se acuerda, y los jóvenes, Carlos, no tienen idea, no tienen idea de lo que puede significar que un Estado, que una familia, en lugar de tener $1 de ahorro, tengas menos 150. El Perú, el presidente Fujimori les dejó 10.000 de ahorro. Es como que una familia hoy día, pero eso qué tranquila se debe sentir una familia. Tampoco. Lo hizo el esfuerzo de los peruanos de a pie que trabajamos todos los días por hacer este país un país diferente. Pero liderado por un... Mire, ese mismo pueblo de a pie no logró con el gobierno del señor Alan García hacer otra cosa, no logró con el gobierno del señor Belaúnde, pero vino un señor que dijo, el Perú debe ser manejado como lo maneja una familia. No puede gastar más de lo que le entra, tiene que ser cuidadoso con sus recursos, tiene que modernizarse, y eso es lo que dejó. Peruana, un hombre que protegió Ese es un invento. Que protegió con esa misma gente que mancilló el honor del ejército, además. Mire, Carlos, con ese mismo criterio, yo lo que sé es que lo que he visto... por favor, yo no. Yo he trabajado... Según el Estado de Derecho, más inaceptable, Carlos. Eso enseñan en la Universidad Católica, creo que a los que trabajan y estudian en la Universidad Católica. Yo felizmente me salvé de esa oportunidad porque he estudiado en una universidad católica que era verdaderamente plural. Yo soy plural, pero en esos momentos tenían... ¿Qué tales profesores que teníamos? Y nos enseñaban una cosa y otra. A mí me enseñaban, por ejemplo, la justicia del mundo occidental, la justicia del mundo comunista, pero me enseñaban los dos. Aprendía los dos. Mis libros ahora parece que les enseñan solo una cosa. Con esos argumentos con los que han convertido en delincuente al presidente Fujimori, usted puede ser delincuente mañana y yo puedo ser delincuente mañana. Porque no se necesita ninguna prueba, solamente fastidio hacia una persona para decir es responsable de tal y cual delito. Cuando usted me dice, Carlos, protegió delincuentes, ¿qué prueba hay de que protegió delincuentes?
sabiendo quiénes eran y lo que hacían, permitió que operaran. Oiga, los reconoció todos a sabían través quiénes de eran, memorándum. todos sabían quiénes eran. Los premió. Perdón. Todos sabían que si el presidente sabía, tenía que haber hecho algo. Pues. Todos sabían quiénes. Oye, Vladimiro, hoy día mismo, o al comandante general, oye, Nicolás, hoy día mismo me sacas a esa gente del ejército. Disculpe, Carlos, pero es que no hay presunción de inocencia, no hay presunción de inocencia. ¿Cómo voy a decir? Porque ya el Poder Judicial ya sentenció. No, por eso, pero hasta que no hay presunción de inocencia, no yo voy a decir, oye, porque me dice un periodista, militar es delincuente o es asesino, por favor. Estado de Derecho, ¿qué es Estado de Derecho? 10 años se lo dijeron. Carlos, por favor. Su hija no se lo decía. Su hija le podría decir, no me gusta el señor Montesinos. A mí nunca me ha gustado las personas que trabajan, miren, las personas que trabajan persiguiendo delincuentes, persiguiendo terroristas, no pueden ser monjitas pues de clausura, ¿ya? Lo importante es que no haya. ¿Quién comenzó la guerra? Hoy es muy fácil decir desde acá, desde la comodidad de acá, oye, tú militar, ¿por qué te excediste? Oye, tú policía. Después que usábamos a los militares, los pasamos de una zona de emergencia a otra y a otra y a otra por años. En Estados Unidos los mandan a Irak 3 meses y los sacan y les dan tratamiento psiquiátrico. Aquí no, teníamos años. Y queremos que esos militares no se enfermen. Queremos que esos militares no se enfermen. Es el Estado que dejó, pues, el Estado en quiebra. Ha llevado a la parte interamericana también, ¿eh? Perdón. El Estado en quiebra que recibió Fujimori de la democracia del señor Belaúnde, de la democracia del señor Alan García, fue ese Estado que no tenía ni cómo proteger a sus militares y policías. No, es la democracia es la democracia de un país que venció al terrorismo, es la democracia de un país que demostró que era posible luchar contra el narcotráfico, es la democracia de un presidente que demostró que de la quiebra y del piso del sótano séptimo podíamos levantar una estructura mejor. La llevo a otros terrenos para seguir discutiendo siempre en esta intensidad con usted, congresista Chávez. 13 MRTistas habrían muerto de forma extrajudicial en la residencia del embajador japonés. Maldad. Pruebas de necropsia señalan que hay un tiro de espaldas, ¿es cierto? Hay el testigo de un funcionario japonés y 2 policías además. Sí, mire, primero que yo... Voy a esto. Nadie quiere defender a terroristas, nada más lejos de eso. Pero si no defendemos los derechos de algunos, vamos a afectar los nuestros. Por eso yo digo, defendamos los derechos para todos. Por eso digo, nos interesa defender los derechos del residente Alberto Fujimori, porque es el único condenado en el Perú donde no han necesitado pruebas, y como no tenían pruebas, arguyeron que era necesario adoptar una teoría que usaron para condenar a los nazis y condenarlo a él sin pruebas. Por eso hay que defender al presidente Fujimori, porque su condena es una espada de Damocles sobre todos nosotros. Hablando ahora del... Ahora, hablemos sobre eso. En primer lugar, policías yo no he conocido, hemos hablado con los comandos, hemos leído los libros que han hecho los rehenes sobre los operativos. Primera vez que estoy escuchando en estos contextos de que han habido policías y habrá que ver quiénes son, pues. Habrá que ver quiénes son. Oiga, si para mí ha habido una señora gordita que un día antes de la elección dijo que yo le había ido a buscar al hospital Loaiza y jamás en mi vida he ido a visitar a nadie del hospital Loaiza, así que había que preguntarse de dónde son esos policías, cómo saben y a qué responden. Jamás supe. Los rehenes han hablado que vieron cómo se llevaban adentro a uno de ellos. ¿Qué rehenes? No sé, porque lo que yo he escuchado a los rehenes, como el señor Gianpietri, como el señor Masuda, como el señor... Pues, ¿qué le va a decir Gianpietri, congresista Chávez? ¿Por qué? ¿Qué le va a decir Masuda, que son de su agrupación? Oiga, lo dice el canciller Tudela y lo dicen las fotos. Si usted ya no quiere creer a los que son de mi agrupación. Dijo Javier Escancelo acá que Tudela, a todo lo que le decía Serpa, él, sí señor. Oiga, Tudela, por favor. Lo dijo Discanseco. Eso lo dirá Discanseco. Tiene el documento con puño y letra. Serpa, ¿qué necesitas? Ya, yo lo pongo. Perdón. Y así era. Que lo presente, porque lo que yo tengo es la imagen del señor Díez Canseco cargándole el micro al señor Toledo, o el señor Toledo cargándole el micro a él, para pedir que el Estado negocie con los terroristas el día que fueron liberados. Por favor. Bueno, pero vamos al punto. Entonces, primero, ¿se debió policías asesinar no a rendidos, sí o no, policías, desde su perspectiva? Policías, primero vamos a contestar el contexto. Policías, dudo eso. Segundo, el señor Ogura, más bien es el principal sospechoso para mí, un señor que vino de Cuba acá, un señor admirador de la doctrina mariateguista, y un señor que evidentemente es sospechoso de haber sido el contacto. Eso no lo convierte en terrorista. Ah, no, pero el contacto de los terroristas, por supuesto. A mí me buscaron, Carlos, salón por salón. ¿Cómo sabían que yo había confirmado mi asistencia? No fui porque me retrasé. Dios quiso que me retrasara. Su tesis es que Ogura le da la información a la entonces,
Es un sospechoso, debe ser investigado por eso. Es serio, y lo digo y lo he venido diciendo, no es la primera vez que lo digo siempre. Es el primer sospechoso, porque de dentro de la embajada debe haber habido alguien que les proporcionó los planos, la lista de las personas para que las buscaran con nombre y apellido, sitio por sitio. En segundo lugar, está probado por fotos, ya no por los dichos de gente que usted no quiere creer, por fotos que demuestran que el señor Ogura estaba en un lado y las supuestas ejecuciones ocurrieron por otro, siendo que por el humo de las cargas de dinamita que habían puesto no se veía nada. En segundo lugar, las pruebas de necropsia son pruebas científicas. Perdón, pero es que yo no... Es evidente que ha habido tiros de espalda. Oiga, ¿y usted qué cree? De abajo hacia arriba con una distancia de 20 centímetros. ¿Qué puedo pensar? Perdón, pero si los comandos entraron corriendo a pie y los otros estaban agazapados, ¿qué le voy a decir? Señor terrorista, voltéese que lo voy a disparar, por favor. Oiga, los otros estaban pertrechados con ¿Usted cree que todos bombas, murieron en el combate? Estoy absolutamente segura, si me lo dicen los comandos, si lo dicen los planes operativos, si me lo dice la razón. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? De necropsia, testimonios, Carlos, a ver, apelo a su inteligencia. ¿Qué sentido tiene? Perdón, solamente le pregunto. Este caso se abre cuando la Comisión Interamericana primero reconoce que era necesaria y legítima la operación militar por parte del Estado peruano. Pero es que ese es un trucazo, pues, para que usted cree y nos tranquilice. Por favor. Segundo, dice, legítima defensa del Estado. Son artimañas, pero que de los cuales se ríen al final. Ningún comando, son artimañas. Ningún comando está siendo juzgado en el fuero civil. Ningún comando. Se juzga al Estado peruano. ¿Ha visto usted? Por la inacción, es que le falta a usted leer la denuncia que hace la Comisión Interamericana contra el Perú, pues, Carlos. No lo que se dice ahí, lo que se busca es que los comandos y todos sean nuevamente juzgados por el fuero común. Usted lo sabe, el sistema interamericano no juzga personas, juzga estados. Ningún comando va a ir preso. Perdón, eso es una Carlos, cosa que nos han querido vender. Por favor, ¿Qué comando va a ir preso? Además, la acusación pero déjeme es contra explicar, pues, ellos, Carlos, yo no he venido... Carlos, perdón, sus televidentes que me escuchen. Primero, usted, televidente, no puede demandar a nadie, al Estado peruano, ante la Corte. Tiene que pasar por un filtro administrativo donde hay ex montoneros, ex tupamaros, ex allendistas, la gran mayoría de ellos, ¿ya? Usted pasa por un filtro administrativo que le dice si le gusta su caso o no. Obviamente los casos de gente que no son terroristas no pasan a la Corte, en primer lugar. En segundo lugar, se demanda al Estado, pero por el delito de no haber protegido a sus habitantes. Y entonces, es cierto, por favor, léalo usted. Al Estado peruano se le está demandando la Comisión Interamericana, ese grupúsculo de burócratas administrativos que nadie eligió, sino que se pasan la voz entre ellos y se eligen entre ellos. Sin ninguna, se escribió al sistema interamericano sin ninguna obligación. Carlos, lo hizo porque creyó en la defensa de los derechos humanos. Y el Perú se retiró el año 97, se retiró de esa competencia contenciosa. Y volvimos el primer acto del señor Paniagua. El año 2, Estados, no, es un hombre inocente, ingenuo. Estados Unidos también es un país de derecho, no me va a decir que no hay democracia en Estados Unidos, usted habrá ido cuántas veces, yo también. Estados Unidos no reconoce la competencia contenciosa ni de la Corte ni la intervención de la Comisión. Pese a que la Comisión ni la Corte Penal Internacional, ni el acuerdo de Kioto, ni nada que le convenga, porque es un imperio. No, pues, entonces no me va a decir, entonces, es cuestión de tener, de ser imperio o no ser imperio. La autoridad moral de un Estado en la defensa de los derechos humanos de cualquier persona, del sesgo que tenga el sino que sea. Evidentemente, por eso es que nosotros defendemos a aquellos que nos han defendido del terrorismo, no nos dedicamos a defender a los terroristas. Pero espérese, Carlos, agradecimiento y honor a esos comandos, pero es que obras son amores y no buenas razones. Nos podemos llenar de palabras, por favor, pero no. ¿Podemos justificar matanzas extrajudiciales? No se puede justificar, pero no podemos inventar matanzas extrajudiciales tampoco. Eso es lo que yo digo. Ahí en el caso Chavín de Huántara están inventando matanzas extrajudiciales. Lo que están suponiendo es un acto de guerra, donde yo, si veo parapetado un enemigo que está distraído, ¿qué le tengo que decir, Carlos? Señor enemigo, señor terruco, le voy a disparar, voltéese, porque si no, es que eso es lo que están queriendo decir. Los comandos entraron a pie corriendo, los otros estaban agazapados. Entonces, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa. Perdón, claro, son 4 personas que ya están condenadas y que los están usando de parapeto. No a los comandos. Es que ellos no son, simplemente ellos son la carátula. Lo que quieren y lo que dice la comisión es que demanda al Estado peruano para que el Estado peruano juzgue a los comandos, porque a los
4 señores, estos, Montesinos, Hermosa, Guamán Escurri, no sé quién otro, que ya fueron sentenciados por 1000 cosas, los están usando de parapeto, pero los que quieren no son a ellos, porque al final ya ellos tienen hasta más carcelería que la que les pueden dar. Lo que quieren es a los otros. Entonces es tal la argucia, tal la maldad, que no se van directo contra los comandos. Utilizan resquicios y se llenan la boca de respeto al derecho a los pueblos de defenderse, respeto a los militares, respeto a todo, y lo que buscan es vengarse de los militares. El testimonio de 3 personas de algo que ocurrió, por lo menos investígalo. Yo por el testimonio de 3 personas, deja que el Poder Judicial peruano, Carlos, se pronuncie al respecto. Ya se pronunció. No el fuero militar. Ya se pronunció. ¿Por qué no? El fuero porque militar, no es competente para juzgar derechos humanos. ¿Quién le ha contado eso, Carlos? Eso es falso. Lo que usted me está diciendo es falso. Lea la Constitución, artículo 138 de la 139 de la Constitución. Se reconoce la Constitución al fuero militar. Ha dicho que el fuero militar no es eso no vale, no vale. ¿Quién dice, quién puede decir, qué Comisión Interamericana puede decir eso? El sistema interamericano que protege derechos cuando el Estado no ha protegido debidamente a los que tenemos. Lo que pasa es que, lo que pasa es que a la Corte Interamericana van las ONGs que denuncian, el Estado durante el gobierno del señor Toledo ha nombrado a los mismos amigos de las ONGs y juntos han hecho sus sentencias. Han dicho, por ejemplo, que no cabe la amnistía, cuando el artículo 4.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente dice que hasta un condenado a pena de muerte tiene derecho a pedir indulto y amnistía. Por lo tanto, ¿quién es la Corte para pronunciarse en contra de la ley? Y el convenio es una ley. Entonces, ¿por qué? Porque se ponen de acuerdo. Es como no puede, pero no. Sin ninguna obligación. Pero la ley no autoriza el abuso del derecho ni la tergiversación, Carlos. De hecho, pensaba usted en el tema del indulto. Sí. Hace algunas semanas un informe señalaba que las visitas de Alberto Fujimori al Peral revelaban que tan enfermo no estaría. Estuvo Alejandro Aguinaga con nosotros, congresista de la República por Fuerza 2011, y le preguntamos si ese cáncer ya había hecho metástasis y nos dijo que no. Por lo tanto, se ponía en tela de juicio eso. ¿Qué decir a esa versión? Usted está conversando mucho con personas, necesitamos conversar más, Carlos. ¿Por qué? Primero, el indulto, nadie dice que el indulto sea para que la persona vaya a morir a su casa. El indulto basta que se pruebe que esa injusta carcelería está dañando la salud, para que se procede el indulto, de modo de cortar la causa que está dañando la salud, de modo que esa salud puede recuperarse. Yo quisiera, ¿eso aplicable para todos los casos? Eso aplicable para todos los casos, pero aplicable para los presos inocentes. El preso inocente. El Poder Judicial ha dicho que no es inocente, el Poder Judicial peruano ha dicho que es culpable. Pero es que no. Es nuestro Poder Judicial para bien o para mal. Perdón, Carlos, pero los peruanos y la Constitución nos da el derecho de criticar las resoluciones, nos da el derecho a criticar las sentencias. Y usted, me imagino, y yo lo he hecho varias veces, he leído esa sentencia. Primero que fue pergeñada en la Universidad de Alicante en el año 90. Le consultaron a un señor del Río, ¿no? Le consultaron, como no hay pruebas, ¿cómo hago para condenar a este sujeto? Así, tal cual. Entonces, anda por la teoría de la autoría mediata. Entonces, consideraron al Estado peruano una organización criminal, que yo no creo que en su vida haya sido el Estado peruano una organización criminal, ni los peruanos unos criminales, ¿no? Y entonces anda por eso y condenas a Fujimori. Oiga, si uno lee la sentencia esa sentencia es un oprobio, es una vergüenza. Y entonces, esa sentencia injusta a un inocente le está causando daño. Quizás al que es culpable sabe, ya que es culpable, sí, pues me arrepiento, y su arrepentimiento sirve para que pase adelante, ¿no? Una carcelería. Pero un inocente, una carcelería... ¿Habrá solicitud de indulto? ¿No? Entonces la familia lo presentará. La familia ha anunciado que va a haber... Pero lo que yo quiero decir es... Usted al principio se negaba esa posibilidad. A mí no me gusta. Porque el indulto nunca le ha gustado la posibilidad. Nunca me gusta ni me va a gustar, porque el indulto para un inocente es de alguna manera, como decir, me han sentenciado, yo lucharía hasta el final y pediría a Dios que me dé vida para ganarles dentro de la cárcel y salir libre con una sentencia de inocencia, ¿no? Pero la familia es la única que tiene aquí la palabra, y yo me allano y me inclino y respeto y obedezco lo que la familia diga en ese punto. ¿Sugeriría ir al indulto o no ir al indulto? No, si yo pudiera hacer algo, diría: Dios le dé salud al presidente Fujimori, fuerza
y que resista hasta en las peores condiciones y logre salir con su sentencia de inocente ahí a la mano. Sin recurrir al indulto. Sin recurrir al indulto. Pero creo que como no es posible, yo no tengo ese poder, lamentablemente, la familia ha tomado una decisión y yo lo único que tengo que hacer es respetar y apreciar y apoyar esa decisión de evitar que el presidente muera por esa carcelería injusta, pero que salga indultado y viva 20 años, 30 años, ojalá que sea así. Por eso hay que aclararle a la gente que quiere que el indulto tenga un plazo, una fecha de plazo de vida, y si no se muere en 2 meses le quito el indulto. No puede. Ahora es potestad presidencial. Así es, el único que tiene que decir ahí, y no tiene ni que explicar. ¿Y cree que ese gesto cómo lo colocaría políticamente? A mí me parece que bien, que porque lo debilitaría políticamente. No, al contrario, creo que lo reforzaría, primero con la tranquilidad que le da y la bendición que le da la justicia, yo creo una justicia mayor a la humana, de haber restituido los derechos a un inocente. Primer lugar. Segundo, la mayoría de la población reconoce el trabajo del presidente Fujimori. El discurso antifujimorista de Humala ha sido muy pero fuerte como siempre, dice, pero como dice Carlos, yo soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, ¿no? Y así sea el señor Humala un adversario de Fujimori y del fujimorismo, él debe ser más amigo de la justicia, ¿no? Y entonces, y no solamente Fujimori, pueden haber muchas otras, que se estudien los casos de otras personas injustamente detenidas, ¿no? Incluso yo he planteado en algún momento que se haga una comisión de gentes, que más allá del bien y del mal, que revise todos los casos de militares. Hay militares que están como los condenados, inocentes de los años 90. Por ejemplo, a mí me parece el general Salazar Monroe, en prisión, el general Salazar Monroe, muchísimos, no ha habido muchos militares, no. Al único que conozco que ha habido y que le ha ganado 4 millones de soles de dólares al señor Chesty. Oye, el señor Yehude Simón, por favor, nunca ha hecho él ha sido, está probado, usted no ha leído, esto es un poco más joven que yo, pues, pero no ha leído la revista de MRTA, comisión de indulto del presidente Fujimori fue quien liberó a Yehude Simón. Está bien, pues, pero no es un inocente liberado, fue indultado, así es. Y él, por ejemplo... Entonces, ¿para qué lo liberan si es culpable? Porque demostró porque hay mecanismos, pues el indulto es el perdón para el culpable, la amnistía es el perdón para el culpable. Por eso es que a mí no me gusta ni amnistía ni indulto respecto a Fujimori, pero yo no niego que pueda haber, por ejemplo, en el caso del señor Yehude Simón, puede no gustarme que le den indulto, pero es una facultad presidencial. Inocente, presión por el dicho de alguien que dijo y señaló injustamente a un tercero, Carlos, y terminó preso. Eso es responsabilidad de los jueces, porque la ley obligaba a que los jueces... Por eso que la comisión tuvo que sacar a muchísimos. ¿Y quién ataca a los jueces? Ahí la ley que se dio obligaba a que los jueces verifiquen esa información. Verifiquen la información. Si el juez no verificaba la información, es problema de la judicatura, no del gobierno ni del Congreso que dio la ley. Ahora, yo pienso por eso de que el inocente tiene derecho a que se reconozca su inocencia. El culpable tiene derecho a que lo perdonen. Puede no gustarnos, pero la Constitución permite el indulto y la amnistía. Sí. Y no hay, ¿y qué pasa en el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana? Denunciantes y defensores del Estado se pusieron de acuerdo para decir no vale la amnistía. ¿Por qué? Porque quisieron, y es una sentencia contraria a la texto expreso de la Convención Americana. Era un borrón y cuento nuevo a violaciones gravísimas de derechos humanos. Carlos, pero es la ley, pues, pero es la ley. Está en el artículo 4.6. Pero si está mal dada la ley, no, la instancia internacional es un espacio al que puede uno acudir. No, es la ley internacional, Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que no leemos las normas. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4.6. Ningún tribunal, ni la Corte, nada podría derogar eso. Lo que podrían hacer son los países, porque no hay sentencias válidas contra el texto de una ley. La Constitución recomienda, entonces, pues, y la recomendación puede ser asumida por el Estado, ¿no? No. Puede ser asumida por el Estado, no. Es que acá nos han querido meter... nos hemos adscrito al sistema interamericano de derechos humanos. Es que acá nos han metido el cuento de que no es posible. Es como que usted y yo nos acordemos, nos pongamos de acuerdo y digamos, vamos a presentar un juicio donde digamos... Y yo te demando para que me des tal beneficio y tú te pones de acuerdo y me das ese beneficio, ¿no? Entonces, yo te mando para que me entregues tu casa. Y ya te digo, sí, pues tienes derecho a mi casa. Y el banco que está por ahí, nos ponemos de acuerdo para decir que nuestra obligación era antes que la del banco. Y lo dejamos al banco tirando cintura. Y nos ponemos de acuerdo nosotros dos. Eso es lo que ha pasado con los procesos del año 2000.
tanto el denunciante como el defensor del Estado era la misma argolla, y se han puesto de acuerdo y le han sacado millones al Estado, y quieren perjudicar y quieren establecer. O sea que el nombramiento de César Azabache como procurador en el caso ante la Comisión malo, parece porque mal. Es parte del entorno, es tan malo como me parece. Debería ser al contrario, la mejor defensa es que sea alguien que se la ha jugado tanto por los derechos humanos que garantiza, ¿no es cierto? Se va a jugar por las denuncias. Es como poner de gato de despensero al señor García Sayán como presidente del Museo de la Memoria, por favor, o mandar al señor Albán a la OEA, que es una bella persona. El señor Albán es una bella persona, pero tiene una ideología clarísima, donde no va, donde ahí toda su parafernalia está referida a darles más facilidades, pues, a los que atacaron al país, ¿no? Entonces, sí, es que vale la pena seguir hablando, Carlos. Antes de irnos, esta primera etapa del gobierno Humala, ¿cómo la ha percibido? Es todavía para mí un interrogante. El señor Humala es un interrogante. ¿Sigue siendo un interrogante? Sigue siendo un interrogante. Dispara por aquí una cosa que puede parecer darnos tranquilidad, dispara por otras cosas que nos ponen los pelos de punta. Tiene un gabinete. Vamos a esperar, el jueves va a ir el gabinete. Hay varias cosas que están pasando en el Congreso, por ejemplo, nos han metido una ley el mismo día, un proyecto de ley sobre el reforzamiento de la SUNAT, que han salido con cosas gravísimas, ¿no? Entonces, es dispararse a los propios pies. Y cuando uno habla, por ahí salen voces, aprueben, a voto, como si fuera el Congreso, qué cosa, ¿no? Un mercado. Entonces, lo peor que puede ser el Congreso es una mesa de partes, tiene que tener una posición muy clara frente a los temas. ¿Cómo puede salir Todos esperamos Carlos, eso, ¿no? ¿Cómo puede salir una ley de la SUNAT que no pase por comisión, por favor? La SUNAT puede ser utilizada para perseguir a los adversarios. La SUNAT puede ser una guardia draconiana, pretoriana o lo que pueda ser. ¿Cómo puedo nombrar a una jefa de la SUNAT que ahora puede ser muy buena persona, pero volverla estable permanentemente 5 años, sin advertir que esos 5 años no pueden pasar el periodo presidencial? Eso no empodera para usted, debilita más bien. Debilita al ministro. Beneficia transitoriamente a una persona coyunturalmente que es muy cercana a la familia presidencial. Entonces esas cosas, por ejemplo, a mí me dan que hacer. O sea, y si se habla de institucionalidad, me pone en duda. Pero lo peor es lo que he encontrado en el Congreso. O sea, en el Congreso ya no se debate. En el Congreso hay una muchedumbre que grita como si fuera, como me imaginaba los congresos antes de los 90, ¿no? Ya no se trabaja en comisiones, muy poco. La segunda votación, que es una instancia de reflexión, una semana, por ejemplo, con la ley Mordaza, ¿no? Que le llaman la ley Mordaza, que yo sí he advertido que ha habido una omisión. Yo he estado a favor de esa ley, pero me parece que ha habido una omisión. Si se hubiera votado una semana y se hubiera dejado para la siguiente semana, hubiéramos podido corregir varias cosas. Pero no, la votan ahorita y al instante ya están votando la segunda votación. ¿Qué es eso? Entonces, yo tengo que dar batalla. Las leyes de medianoche, ¿no? ¿Ah? Como las leyes de medianoche. Bueno, pues, pero antes las leyes de medianoche eran necesarias por la coyuntura. Hoy ya no, estamos en una coyuntura que se necesitan leyes de medianoche. ¿Negociaría el fujimorismo con el nacionalismo el indulto de Alberto Fujimori? Ningún negocio. Y si hubiera un negocio, Marta Chávez no estaría ahí. No, el señor La Humala, libertad de Alberto Fujimori por una alianza de gobierno en los próximos 4 años. El primero que se opondría a eso es el presidente Fujimori. Yo lo he dicho, Carlos, el humanismo la tiene fácil como la ha tenido fácil el aprismo, como la ha tenido fácil el toledismo con el fujimorismo. Los fujimoristas, pese a que nos persigan, nosotros vamos a seguir apoyando lo bueno. Gobernar en minoría es mucho más complicado. Gobernar en minoría es mucho más complicado. Por supuesto, pero en el Congreso no hay minoría. La única minoría es el fujimorismo, porque PPC, Acción Popular, Solidaridad, todos están en la mesa y todos están juntos. El fujimorismo es el único que es minoría, porque ya hay una mayoría muy clara. Entonces, pero en algunas leyes han votado igual que el nacionalismo. Por eso, no interesa. O sea, si hay cosas buenas del nacionalismo, hay que reconocerlo. Por ejemplo, yo estaba a favor desde el momento en darle facultades al Poder Ejecutivo para combatir la minería informal, porque ahí hay cosas muy graves que si mientras el Congreso debate, ya tenemos depredado medio Perú, ¿no? Y contaminado medio Perú. Estoy de acuerdo con eso. Y aunque digan no, hay alianzas, no. Le decía a Carlos, la tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque no necesitan negociar, ni darnos nada, ni una embajada, ni un ministerio, ni perdonarnos nada. Nosotros vamos a estar ahí detrás para apoyar lo que sea bueno para el país. Y vamos a estar en primera fila, además. ¿Le ha parecido mal la embajada de Guiguren a García Naranjo? Absolutamente, gente inepta, por favor. Guren es una persona también simpaticísima, que la conozco desde mi época de la universidad, pero es una persona que ha demostrado una ineptitud y además al Congreso le mintió en relación a los comandos, a esos procesos, a los comandos Chavín de Huanta. La señora García Naranjo, nunca he visto persona con una actitud más de desprecio a una mujer.
cuando las vio a las señoras de Cajamarca, un poco más y les decía, bórrense el mapa, porque existen. O sea, una cara de... Digo, esa señora está especializada en crear conflictos. ¿Qué va a hacer en una embajada? ¿La premian todavía? ¿Esa es la frivolidad con la que consideran que es la diplomacia? ¿O al ministro que no da bola aquí lo mandan al exilio dorado? Esa es una idea muy frívola de la diplomacia y creo que explica la molestia que hay en la diplomacia. ¿Por qué se han volado a 20 embajadores? Pero siempre hay embajadores políticos, hay 20, ¿no? Sí, pero que Aritomi sean pues... era uno. Bueno, pues, es que es parte, pues. Es Era parte, pues, un... son los aliados del gobierno. No. Pero Aritomi no era un inepto. Aritomi era una persona que además ayudó muchísimo a estrechar las relaciones como hijo de japonés y como persona que habla bien el japonés, y es una persona además apreciadísima no, en los ciudadano japonés, ¿no? Pero apreciadísimo, ciudadano en el caso de peruano. Fujimori. Ahora se ha vuelto también, creo, ciudadano japonés, me imagino. Pero si quiso ser candidato a la Duma japonesa, ¿cómo? ¿Quién? No, el presidente Fujimori es peruano, nacido en el Perú y recibió la nacionalidad japonesa el año 2001, está aprobadísimo. No, pero digo, en algunos casos sí se justifica nombrar ciertos embajadores para crear mejores vínculos, pero premiar a embajadores a personas que han sido ineptas como ministros, por favor, ¿qué es eso? Reitero, es una idea muy frívola de la diplomacia. Mientras tanto, diplomáticos como el señor García Belaúnde, como el señor Ponce Vivanco, como etcétera, etcétera, que por haber ascendido rápido, los han sacado antes de tener los 70 años de edad. O sea, ¿usted cree que un embajador Ponce, de carrera, es mejor que la señora embajadora ginecóloga, que puede ser una magnífica ginecóloga y bella persona, no la conozco ni la he visto jamás? ¿No cree que un embajador Ponce, un embajador García Belaúnde hubiera hecho mejor papel que esa señora? No sé. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, siempre Carlos. la discrepancia Encantada. saludable. Gracias por haber venido. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos.